En el video anterior nos quedó bastante claro el desprecio que tiene Israel por las normas emitidas desde las Naciones Unidas, particularmente desde la Asamblea General y desde el Consejo de Seguridad. Ahora vamos a concentrarnos en la relación que hay entre las demás herramientas de los derechos humanos, que hacen parte del gran componente del derecho internacional público, y la relación que Israel tiene con ellas, si es parte, si no es parte, y de las que es parte, cuáles cumple y cuáles no cumple. Para ello podemos empezar justamente con la discusión a propósito de los convenios de Ginebra. Estos convenios, como todos lo sabemos, son muy importantes porque se encargan de regular todas las operaciones militares, especialmente lo que tiene que ver con la protección de militares, civiles, combatientes, no combatientes y prisioneros de guerra en situaciones de conflicto. Israel hace parte de los convenios de Ginebra desde 1951. El hecho que haga parte de los convenios de Ginebra quiere decir que la hace responsable frente a la comunidad internacional y frente al derecho internacional de todo lo que allí se consigna, particularmente en el cuarto convenio de Ginebra, que tiene que ver con la población ocupada, con los conflictos donde hay una ocupación militar. Y me voy a permitir justamente recurrir a ellos. Estoy trabajando sobre la base del texto de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Y me voy a remitir al cuarto convenio de Ginebra, particularmente su sección tercera, a partir del artículo 47, que tiene que ver con los territorios ocupados. Para ello voy a ir en particular a algunos fragmentos, especialmente el artículo 49, donde en su parte final sugiere lo siguiente. Dice: la potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado. Por lo tanto, el hecho que Israel haya firmado los convenios de Ginebra en 1951, incluyendo el cuarto convenio de Ginebra, inmediatamente le obliga a que cumpla todas estas disposiciones, particularmente las que tienen que ver con protección de la población civil, de sus bienes, de sus propiedades y de su integridad en una situación de conflicto que implique ocupación. Por esta razón es tan difícil que Israel acepte el concepto de ocupación, es tan difícil que Israel hable de una ocupación en Palestina, porque en la medida en que Israel lo acepte, conforme quedó claro desde la resolución de Naciones Unidas de 1967, la resolución 242, en ese mismo instante Israel tendría que entrar a responder por todas las violaciones, por la ausencia de cumplimiento en las obligaciones que la Cuarta Convención de Ginebra le impone por el hecho de ser una potencia ocupante. Lo interesante del tema es que esto no queda a la interpretación de Israel. Esto no queda, esto no es opcional. La comunidad internacional lo ha dejado muy claro, inició con la resolución 242 de 1967, pero por el camino han habido decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad que ratifican que el conflicto es un conflicto de ocupación. Por lo tanto, así Israel no lo acepte, Israel comete crímenes de guerra en la medida en que viole justamente los mandatos de la Cuarta Convención de Ginebra. Leímos un ejemplo. La parte final del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra. Ese es tan solo un ejemplo. Pero en esta convención se incluyen mecanismos de protección a los bienes de la población civil. Es ilegal, así como es ilegal que una potencia ocupante transfiera su propia población a territorios ocupados, también es ilegal que destruya o que afecte la vida económica de los pobladores que está ocupando. Esto también está consagrado en el cuarto convenio de Ginebra. Por lo tanto, este hecho que Israel haya firmado y que los incumpla es particularmente grave y es uno de los causales por los cuales se abren investigaciones en contra de Israel en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Sin embargo, no es parte de los protocolos adicionales. Estos protocolos tienen una historia muy interesante en el derecho internacional. Se crearon para profundizar los convenios de Ginebra frente a situaciones específicas, como situaciones de conflictos irregulares, por ejemplo, que es el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra. De hecho, son 3 los protocolos adicionales. Quieren complementar esta protección. Sin embargo, Israel es de los pocos estados en el sistema internacional que no es parte firmante. No obstante, que no los firme no quiere decir que no los tiene que cumplir. Por elementos del derecho consuetudinario, Israel también se ve obligada, al igual que los demás estados, a observar las costumbres de la guerra y sobre todo a proteger a la población civil, al igual que cualquier otro estado, ante una situación de conflicto. El hecho que no los haya firmado no le exime entonces de esa responsabilidad. Por otro lado, Israel desde 1991 hace parte de la Convención de los Derechos de los Niños. Hace parte.
Aquí hay que entonces recordar, como lo vamos a ver más adelante, toda la afectación que la niñez en Palestina tiene producto de la ocupación israelí. Los casi 300 o 400 niños que hoy, para la elaboración de este video de 2008, hay en cárceles israelíes. Todos los prácticamente 2.500 o 3.000 niños asesinados por Israel en lo que va corrido el siglo XXI. Casos como Mohamed al-Durra, casos como Ali Dawabshi, por ejemplo, van en contravía de lo que la convención plantea. Entonces, así Israel haya firmado la convención, no la cumple. Al contrario, por ser firmante, comete una infracción más grave por no cumplirla. Esta es la situación de la Convención de los Derechos de los Niños. Es parte, desde el 2005, del protocolo opcional a la protección de niños en conflictos armados del año 2000. Cuando estaba empezando la intifada de Israel, en plena intifada, Israel estaba adhiriendo a un protocolo opcional de protección a la niñez. Es irónico porque justamente uno de los más afectados en la intifada fueron los niños palestinos. No es parte, y esto es bien controversial, no es parte del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. No obstante, en este momento hay 3 demandas en curso en la Corte Penal Internacional. Que no sea parte, Israel lo ha intentado esgrimir siempre como un argumento de ausencia de jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre ellos. No obstante, es posible llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional, así no sea parte, a través de 2 mecanismos. Por un mecanismo administrativo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene, o incluso por una situación de derecho consuetudinario. Hay un tercer camino, y es que casualmente, como Israel tiene que construir a la fuerza, de manera artificial, a sus ciudadanos, y entonces los trae de 130 países diferentes, buena parte de los israelíes tienen doble nacionalidad, y en muchas ocasiones esa doble nacionalidad corresponde a estados que sí han firmado la Corte Penal Internacional. Entonces, por ejemplo, un argentino que haya cometido crímenes de guerra, o un peruano o un polaco que haya cometido crímenes de guerra en Israel como ciudadano israelí, puede que no responda como ciudadano israelí, pero sí va a responder o como argentino, o como ecuatoriano, o como colombiano, o como polaco. Esto es lo interesante del asunto. Entonces, hay formas de llevar a Israel a la Corte Penal Internacional. Israel hace parte de la Convención de La Haya, justamente, que tiene que ver con protección y regulación de las costumbres de la guerra, con el protocolo que tiene que ver con la Convención que protege los bienes culturales en caso de conflicto. Es parte desde 1958. Acá recordamos con ironía todos los intentos israelíes por acabar el patrimonio palestino cultural e histórico. Esos intentos israelíes de atacar la Basílica de la Natividad. Esos intentos israelíes por atacar justamente la mezquita de Al-Jalil en Hebrón. O esos intentos israelíes por destruir la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca con las excavaciones justamente en sus cimientos. O esa molestia israelí cuando la UNESCO declaró justamente a Hebrón y a Belén como ciudades protegidas por representar patrimonio cultural. Entonces, aquí también encontramos una situación irónica. Por más que Israel haya firmado en 1958 esta convención que busque la protección de los bienes culturales, no la cumple. Antes, al contrario, es uno de los abanderados en la destrucción de los bienes culturales de la humanidad. De la Convención de La Haya relativa a la protección de bienes culturales, que es un elemento complementario al anterior, a la convención anterior, al protocolo anterior, de ese sí no es parte. Solamente se queda con el primer componente de esta convención. La Convención sobre Uso de Armas de Afectación Ambiental del 76 no es parte, y todos recordamos justamente este ejercicio de destrucción del medio ambiente que Israel ha implementado cada vez que ha atacado Gaza en lo corrido del siglo XXI. Protocolo de Ginebra sobre la prohibición de gases asfixiantes, venenosos y otros, de 1969, es parte del 25, pero Israel la firma en el 69, es parte desde 1969. Sin embargo, todos recordamos también con horror esas nubes negras de gas lacrimógeno y de gas asfixiante que corrían sobre Gaza en los días y los meses de la protesta que tenían que ver con la marcha del retorno. Entonces, aquí vemos también otra violación a un protocolo del cual Israel es parte. La Convención sobre Prohibición de Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Tóxicas y Bacteriológicas del 72 casualmente no es parte,
Justamente en un sistema internacional donde miramos otros regímenes, nos preguntamos qué pasaría donde el régimen norcoreano o en su momento el régimen iraquí abiertamente se hubiera negado a firmar un protocolo sobre armas tóxicas o bacteriológicas. Inmediatamente la comunidad internacional les hubiera caído encima y los hubiera obligado a firmar y los hubiera llamado estados terroristas y los hubieran metido en el eje del mal. Pues bien, Israel no hace parte de esta convención y sin embargo nadie se lo menciona, nadie se lo recuerda y tampoco nadie se lo exige. Desde el 95, Israel hace parte de la Convención sobre Prohibición de Armas Convencionales que causen daños excesivos o efectos indiscriminados, y esta es también de las que más viola. Nosotros recordamos a diario las historias que nos cuenta el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, o la misma Naciones Unidas, sobre el empleo, por ejemplo, de munición expansiva, o en otros sitios llamados munición Dum Dum, que es esta cartucho de arma ligera que cuando se dispara y entra en tejido blando, la ojiva se abre generando un daño adicional al que ya causa el balazo como tal. Adicionalmente podemos encontrar otros casos donde vemos que al contrario el armamento israelí genera daño excesivo y efecto indiscriminado, como por ejemplo las bombas de fósforo blanco que lanzó sobre Gaza que ha lanzado desde Gaza, cuando menos desde la operación Plomo Fundido. Protocolo sobre fragmentos no detectables, lo firmó en 1995, tampoco lo cumple. Protocolo sobre la prohibición de minas y trampas de 1980, no es la Convención de Ottawa, pero Israel la firmó desde 1995 y en parte no la cumple a cabalidad porque hay zonas que Israel tiene sembradas con minas antipersonas, sobre todo alrededor del muro, que violan o van en contravía de este protocolo. Protocolo sobre la prohibición de armas incendiarias no es parte, de hecho, y las emplea en campaña, la hemos visto en Gaza. Protocolo sobre armas cegadoras de láser es parte desde el 2000. Protocolo complementario del protocolo sobre minas, que es el de Ottawa, es parte desde el 2000, sin embargo ya hemos visto, no lo cumple. Enmienda a la Convención de Armas Convencionales, no es parte. Protocolo sobre el uso remanente de explosivos, tampoco es parte. Convención sobre la prohibición de armas químicas, muy importante porque complementa la negativa a firmar el de armas tóxicas y bacteriológicas. Entonces Israel, hacemos el balance hasta acá, es un país que tiene un programa nuclear clandestino y que además no es parte ni del protocolo de armas químicas, ni del protocolo de armas tóxicas, ni del protocolo de armas bacteriológicas. Entonces estamos frente a un actor que sin duda alguna es una amenaza a la seguridad internacional. Y tampoco es parte de la Convención sobre Prohibición de Minas Antipersonales, que es la de Ottawa de 1997. El balance que hacemos hasta acá es bastante desalentador. Hay un poco aprecio más bien de las normas internacionales de derechos humanos y de DIH y de derecho a la guerra por parte de Israel. No es parte no firma buena parte de las herramientas, y de las pocas que sí firma y es parte, pues no las cumple, así de sencillo. Y un ejemplo claro es justamente el tema del muro. Hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del muro, y esta opinión consultiva, sin embargo, tiene varios elementos interesantes. El primero es que fue votado prácticamente con unanimidad. Tan solo uno de los magistrados se abstuvo, que era un juez estadounidense judío, que sin embargo no se opone, ni siquiera se opone, se abstiene, y los otros votan unánimemente a favor de la opinión consultiva, declarando el muro que Israel construye en Palestina como un muro ilegal. No tanto porque sea bonito o feo, no tanto porque sea de concreto, no tanto por eso. Básicamente es ilegal porque está construido en suelo palestino, y entonces se ratifica la noción de una frontera sobre la base de la línea verde. Este muro, y para representarles estos mapas, estoy recurriendo a un material bibliográfico justamente oficial que maneja el gobierno palestino y que presentó frente a la Corte Internacional de Justicia con imágenes satelitales del trazado del muro. Nos refleja un muro que está mucho más adentro de la línea verde. La línea verde, la voy a mover con el mouse eventualmente si la alcanzan a ver. La línea verde es la línea internacionalmente reconocida como frontera entre Israel y Palestina, al menos desde la parte de Cisjordania. Y sin embargo vemos que el muro está mucho más adentro. ¿Sí? El muro, si se interpretara como los israelíes se esmeran por mostrarlo cada vez que pueden como un muro de seguridad, pues
no tendría ninguna razón de ser para que no se construyeran la frontera. Si la idea, como lo dicen los israelíes, es separar a Israel de Palestina, pues construyeron la frontera. Pero el muro no se construye en la frontera, se construye mucho más adentro de Palestina. Por lo tanto, el tema de la seguridad es una mentira y es un pretexto. Israel no construye el muro por tema de seguridad. Israel construye el muro para robarse tierras palestinas, robarse el agua palestina y sobre todo crear de facto una lógica que favorezca a sus colonias. Para eso Israel construye el muro, no lo hace por tema de seguridad. Este muro tiene situaciones interesantes, como por ejemplo, zigzaguea y tiene un trazado que no sigue necesariamente ni siquiera un pálido reflejo de la línea verde, que es esta, ¿sí? Sino que, como lo mencionaba, tiene un trazado zigzagueante, de manera que buena parte de las fuentes de aguas subterráneas, buena parte de las zonas de cultivo como estas, buena parte del acceso a colonias quedan del lado israelí. Del lado palestino queda tierra árida, queda tierra sin yacimientos de aguas subterráneas y quedan pueblos divididos, partidos en dos, fragmentados en dos, o casas completamente aisladas, como vamos a ver algunos casos más adelante. Esta es otra foto del muro, este es el trazado del muro y esta es la línea verde. Entonces podemos ver todo este espacio de tierra en la mitad, es la tierra que el muro se está robando. Nuevamente, el trazado del muro y el trazado de la línea verde. El trazado de la línea verde, ¿ya? Y el trazado del muro por este lado. La línea verde y el muro. Esta es la parte norte de Cisjordania, es tal vez la única que medianamente se acerca a lo que es la línea verde. Esta es la esquinita que se acerca a Nazaret, por ejemplo. Es el mismo trazado, es la misma parte norte. Es tal vez el único momento en el cual el muro y la línea verde son medianamente cercanos. De resto, como lo hemos visto, el trazado del muro es totalmente invasivo en suelo palestino. Este es el trazado del muro y esta es la línea verde. El muro quedó claro entonces en el 2004, a partir de esta opinión consultiva, que es ilegal. Es un muro ilegal. De los 15 miembros del tribunal, como les decía, 14 votaron a favor de la ilegalidad del muro y uno se abstuvo, que fue el juez estadounidense. Aquí lo estamos viendo, el juez Burgenthal, que es el juez estadounidense judío. De resto, todos los demás jueces, aquí vemos los nombres, votaron a favor de la ilegalidad. El muro es ilegal, 14 votos contra 1. Constituye una anexión de hecho. Era uno de los argumentos de la Corte Internacional de Justicia. Constituye una anexión de hecho. Recuerden que las anexiones están prohibidas por el derecho internacional. Y aquí la Corte, en este primer argumento, la Corte Internacional de Justicia toma bastante tiempo, sobre todo para concluir que está construido sobre suelo palestino y que está anexando de facto, está anexando a la fuerza unas tierras hacia Israel. No se construye en la línea verde. Por lo tanto, es ilegal. Es el principal argumento. El segundo argumento de la Corte: no se justifica por razones de seguridad. Justamente lo planteaba hace un momento. Si fuera cierto el alegato israelí que se construye por razones de seguridad, pues se tendría que construir en la línea verde. Sin embargo, para la Corte es muy claro, en su opinión consultiva, no es cierto ese argumento de seguridad y no se construye por razones de seguridad, se construye por unas razones lógicas, claras, evidentes, de robo de tierras palestinas y de robo de agua y de financiamiento de sus colonias. Por otro lado, viola las leyes sobre los derechos humanos que existen y que se relacionan justamente con la población palestina afectada por el muro. ¿Qué ordena la opinión consultiva? Israel debe desmantelar el muro, 14 contra 1 votaron a favor. Israel debe pagar compensaciones a los palestinos, 14 contra 1 votó la Corte. Los estados están obligados a actuar contra el muro, es una obligación de la comunidad internacional denunciar la ilegalidad del muro y oponerse, 13 contra 2. Y las naciones, 2 no en contra, ¿no? De hecho, 2 abstenciones. Y las Naciones Unidas deben tomar acciones contra el muro, 14 a favor y 1 abstención. Por lo tanto, nos queda absolutamente claro que Israel miente cuando habla del muro, y la Corte Internacional de Justicia, o al menos desde la opinión consultiva, nos deja clara cuál es la posición.
Si alguien quiere profundizar sobre el tema, este es el link desde donde se puede descargar, incluso en español, el texto de la opinión consultiva relacionada con el muro. Todo lo que les acabo de mencionar está justamente allí. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.